Amigos de IFC Televisión, un placer saludarles nuevamente. Nos encontramos en este momento en su espacio de la entrevista, donde tocaremos un tema por demás importante y por demás actual. Esta situación que estamos hoy viviendo con esta pandemia del coronavirus, con esta pandemia del COVID-19, pero lo más importante, ¿en qué momento nos encontramos en esta etapa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nuevas recomendaciones tenemos? ¿Qué sugerencias en cuanto al cuidado de nuestras personas, nuestra familia, de la sociedad misma? Y para ello tenemos, gracias a la colaboración del doctor Pavel García, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2 en Zamora, en su representación al doctor Pablo Andrade, epidemiólogo, ahora sí que la persona más idónea para que nos hable de este tema, nos acompaña aquí en IFC Televisión en la entrevista. Doctor, buenas tardes, un placer recibirte en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación, pues estamos aquí para para desatarles todas las dudas que tengan ustedes. Que han surgido muchas, ¿no? Sinceramente, es un tema nuevo, es una situación atípica totalmente. Así es. Primeramente, doctor, ¿en qué etapa nos encontramos? Estamos aún en la fase 2, ¿sí? Que realmente esta va a comprender la etapa donde no hay aglomeraciones, donde todos están en su casita y pues obviamente donde no existe la parte de que realmente existan las convivios sociales. Esto es, no reuniones. No reuniones ahorita. No aglomeraciones. La aglomeración nada. Tampoco, la sana distancia es muy importante y las medidas que se tienen que tomar. Correcto. ¿Esto de qué nos favorece como sociedad? Nos favorece precisamente para que no haya el elevamiento del canal pandémico. ¿Qué quiere decir el canal pandémico? El canal pandémico es la parte esencial de que esto no se vaya a ir subiendo. Obviamente sabemos que el virus del COVID-19 pues obviamente ya llegó, ¿verdad? Pero la situación de esto es para evitar la propagación, porque obviamente el COVID es un virus pegajoso de contagio que realmente tenemos que tener mucha precaución. Entonces, como la mayoría de la gente en problemas respiratorios, pues obviamente esta contingencia nacional que se hace precisamente es para no propagarse este canal y que no vayan a presentarse un disparo por el tiempo de incubación del virus. Al momento se sigue generando la información de que es por contagio únicamente en caso de proximidad, en caso de contacto con áreas contaminadas y en caso de contacto con una persona que ya lo... Sí, hay tres mecanismos que se manejan por el contagio, ¿verdad? El primero es por el contacto directo de las cosas, ¿verdad? Por eso no saludar. Esa no saludar, okay. De lejos. Y obviamente el desanitizar la situación de los lugares donde estamos, por ejemplo, los picaportes, las barras en las vías públicas y todo ese rollo. O sea, cosas pues que sean de contacto directamente. La otra es precisamente por las gotas de flush. ¿Sí? La gota de flush, que son las macropartículas de las personas de vías respiratorias, que al destornudar, sí, obviamente las arroja, ¿verdad? Que más o menos estamos en un espacio de 2 metros por contagio, al final de cuentas. Cuando nosotros también hablamos, generamos también a veces una nube de micropartículas, que sería la tercera causa de situaciones. Por ejemplo, una persona al destornudar, ¿sí? Destornuda, avienta las macropartículas, pero después de las mismas macropartículas hay micropartículas que realmente se quedan en el ambiente y puede haber la propagación precisamente por contagio de eso. De ahí el hecho de no salir. Exactamente. ¿No? Para evitar. El no salir para evitar, porque al generar diálogos generamos esa parte de que este virus pueda existir. Sabemos que ya tenemos personas que son asintomáticos y son portadores del COVID-19, pero también hay personas que son sintomáticas, que pues obviamente son más factores de riesgo en esta parte. Esto es, puede haber quien ya lo tenga, pero no se le generen síntomas. Y no se le generan síntomas, o sea, puede ser portador del COVID-19, pero realmente no hay sintomatología, pero obviamente la parte fundamental de esto es la situación de los lugares donde estén. Por ejemplo, personas por definiciones operacionales que vengan directamente de lugares donde hay personas que están en contacto muy directo por alguna situación con algunas personas sospechosas o positivas ya, pues obviamente eso también es el dato importante que nos pueda tener, ¿no? Ok. Con eso nos queda bastante explícito el tema del por qué no saludar y el por qué no estar en contacto directo o cercanía con las demás personas. Ahora, esto de las aglomeraciones va de la mano también con lo que comentábamos. Claro. Pero también hay momentos y circunstancias en las que no podemos evitarlas tan fácilmente. Esto es, al acudir al mercado a hacer la canasta básica esencial para todo el mundo, al momento de llegar a consumir productos básicos de subsistencia, ¿qué sugerimos ahí? A las actividades importantes hay un plan de contingencia municipal establecido por todos los comités municipales.
ellos se organizan para poder ver todas las estrategias que puedan hacer dentro del municipio. La más importante es la desanitización de los productos, las medidas que deben de tomar. En algunos mercados han utilizado túneles de sanitizadores, en otras pueden utilizar estrategias, por ejemplo, el lavado de manos. Aquí la parte importante es el aseo principal. Personas que agarran dinero, pues tienen que estarse lavando muy frecuentemente las manos. Obviamente las personas a veces están enfermas y a veces usan el cubrebocas por protección, ¿verdad? Que disminuye un poquito la parte del contagio. Sabemos que el cubrebocas no te va a proteger en su totalidad, sino te reduce la velocidad con que presentan esas micropartículas. Entonces, estábamos ahorita. Exactamente, y muchas veces las personas que están atendiendo a las otras gentes, a veces se ponen cubrebocas en alguna situación porque no desconocen. Las gentes cuando van a los mercados, pues no te van a decir, ¿sabes qué? Estoy enfermo de la gripa o estoy enfermo de vías respiratorias. Habitualmente no lo tienen. Entonces esa es una medida que ellos tengan que hacer, y obviamente el aseo general del área donde tienen la parte de su trabajo, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de fruteros, estamos hablando de los taqueros, estamos hablando de situaciones de productos de primera necesidad, que es alimentos o en una situación de otra. Esto nos lleva a lo siguiente que vamos a comentar, doctor. Evidentemente sabemos que no podemos frenar todas las actividades, claro, y menos aquellas que son primarias, y para mucha gente su actividad, incluso la informal, esto de los puestos en la calle y demás, de muchos tipos de productos, pues lo seguirán haciendo porque claro, finalmente no tienen otra alternativa. Bueno, pero uno como consumidor sí la tiene. Sí la tiene al momento de decir, bueno, prefiero ir al mercado donde puede haber estas condiciones de salud más adecuadas. Así es. O al puesto en la calle, ¿no? Y tomarse sus precauciones, obviamente el uso de la gel, que pueden llevar su gel en algunas situaciones, o también la situación de lavarse las manos inmediatamente. En algunos mercados ya hemos visto que han puesto algunos módulos de lavado de manos, pues lo pueden hacer también en algunas situaciones, precisamente para que no estén contaminados. De hecho, es parte de la misma cultura higiénica de las mismas personas, el aseo extremo de las manos. Todo este esfuerzo social, la restricción en cuanto a las reuniones, la suspensión de actividades en algunas partes, la suspensión de clases hace ya 3 semanas, todo este esfuerzo social también finalmente nos lleva a ¿qué? ¿Qué pasa si seguimos con esta conducta y qué pasa si no lo hacemos? Mire, lo vamos a poner en algo muy ejemplo. Un ejemplo que nos ha pasado muy sencillo. Vamos a hablar, no todas las escuelas o no todos tienen una disciplina estricta en cuestiones de ingreso a los alumnos con problemas respiratorios. Aún sin estas epidemias. Aún así, aún sin las epidemias, nos damos cuenta. Entonces, muchas veces le llega a pasar esas situaciones de que precisamente ingresan alumnos o personas que tengan problemas vías respiratorias. Imagínate ahorita que estamos en la misma contingencia del COVID-19, pues obviamente esto es una diseminación tremenda. Entonces, ¿por qué se evitan los lugares, aglomeraciones y todo? Precisamente por contagios. ¿Por qué? Porque son lugares donde hay concurrencia, donde no tenemos la sana distancia, donde todo tendríamos que tener pues áreas muy grandes para poder determinar cada vez de los espacios, y sin embargo aún así corren el factor de riesgo. Entonces esta parte que se prolonga, la situación que lo tenían establecido hasta el 30 de abril y luego después lo propagaron al día 6 de mayo, entonces precisamente es porque la conducta de este virus en el periodo que se está presentando por el canal pandémico, pues obviamente aún sigue elevando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso trata de que esto no vaya a dispararse, sino nada más que vaya gradualmente. Se nos cruza también temporadas climáticas, por ejemplo, vienen las lluvias, también hay tiempos de cambios de temperatura, y después se nos viene lo que es diciembre. Que finalmente es el clima frío. Que es el clima frío. Entonces, todos esos factores precisamente es este procedimiento o esta acción que él hace por parte del gobierno federal, precisamente es para no propagarse esa parte, porque precisamente se nos vienen 2 temporadas más, que si no tomamos las medidas de quedarte en tu casa, de la situación para no propagarse, esto puede subir y se puede elevar. Ahora, esto estamos hablando de que es porque también nos han hecho el favor de hacernos esa pregunta, el público, ¿qué pasa, por ejemplo, aunque se toman todas estas medidas, nos quedamos en esta fase 2, tal vez fase 3 con otro tipo de circunstancias que te platicaremos, pero ¿se va a contener ya con eso o igual en otros momentos se puede volver a presentar? Se puede presentar, de hecho se puede presentar de cualquier manera si no seguimos esas indicaciones. O sea, todo va a depender también
de la cultura de nosotros mismos. Porque, por ejemplo, ahorita están llegando, nos hemos dado cuenta en algunas situaciones de algunos municipios que llegan personas de Estados Unidos, Ajá. que precisamente en Estados Unidos a veces las están dejando pasar por alguna situación, y cuando llegan no hacen cultura de quedarse en su casa. Los 14 días. Los 14 no, entonces llegan y andan por todos lados sin saber verdaderamente que puedan ser asintomáticos portadores. Que realmente esos son los casos que se nos han presentado en algunas situaciones. Gente que no se veía que tuviera nada, que resultó que sí lo tenía y empezó o algún problema de gripal, lo que sea. También entendemos que la propagación de este problema va a determinar también de las comorbilidades, que quiere decir las enfermedades que pueden estar aunadas a la sintomatología que pueden presentar. Por eso precisamente tenemos que cuidar mucho a nuestros viejitos, tenemos que cuidar mucho a las personas con síndromes o con problemas que tengan diabetes, hipertensión, obesidad, problemas asmáticos, problemas de muchas situaciones que realmente puedan involucrar a que se complique más pronto. ¿Podríamos sintetizar toda esta situación que está pasando, doctor, en una situación en la que podemos decir, este es un padecimiento que ya nos llegó como sociedad y que lo vamos a tener? Sí, ya. Que ahorita se puede presentar por esta pandemia esos controles, pero que en su momento puede volver a brincar. Es lo mismo que pasó con cuando tuvimos la pandemia de lo de influenza N1H1, Ajá, que fue en el 2009. Entonces, precisamente en ese tiempo, pues obviamente trataban de manejar que el canal pandémico, pues obviamente disminuyera. Sin embargo, en la actualidad, todavía existen casos de influenza N1H1 y realmente para eso estamos siempre trabajando en vigilancia epidemiológica. Y pregunto esto por siguiente, porque hay gente que dice, bueno, ¿y cuándo vamos a regresar a la normalidad? Yo creo que la normalidad la vamos a tener en cualquier momento, pero también entendiendo que se nos está pidiendo que como sociedad seamos una sociedad más higiénicamente clara en nuestra conducta, que cuidemos más el lavado de manos, que cuidemos más todo eso que estamos comentando ahorita, porque hoy lo tenemos como emergencia sanitaria, pero en otro momento tenemos como una situación hasta por temporada. Va a cambiar de hecho, va a cambiar de hecho pues, en parte, ¿no? Va a cambiar que es la cultura social en cuestión del lavado de manos, porque si antes nos lavamos una sola vez las manos en el día, por ejemplo, pues ahora vamos a estar lavándonos las manos más seguido, ¿verdad? En muchas situaciones también tenemos que tener estrategias de los alimentos, pues vamos a tener más restricción sobre los alimentos. Entonces, ese es un parteaguas de poder determinar que esto puede hacer el cambio un poco socialmente en lo que es las medidas higiénico-respiratorias para poder trabajar. Y esa conciencia social, lo decías hace un momento con un caso muy peculiar en las escuelas, un chiquito que llega con un poquito de temperatura de resfrío, de repente hasta decimos, no, pues denme chance, déjelo pasar, ¿no? Así es. Ahora va a ser, ¿sabes? Sí, ahora sí. O sea, a lo mejor, precisamente como se dice, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita decimos, pues denos chance de un niño, igual como uno de varicela, ¿no? Que a veces puede llegar, lo pasan y lo llevan a la escuela y pues de ahí se contagian uno o dos y genera un brote. Entonces, yo creo que con estas medidas a lo mejor van a ser un poco más estrictas en algunas situaciones para poder ser los filtros de las escuelas. Ese es el término que buscamos un momento, para evitar que en lo sucesivo, en nuestra conducta social, vuelva a haber brotes. Vuelva a haber brotes, porque existen brotes y esos brotes pues se van a generar de muchas situaciones, ¿verdad? Entonces, antes, si volvemos a reincidir en la situación de un niño con vías respiratorias, a lo mejor que lo dejen, ahora van a ser más estrictos, porque pues obviamente como están virus y así como virus van a llegar uno y van a llegar otros de diferentes índoles, pues va a haber restricciones en algunas situaciones. Fase 2 al momento. Fase 2. Fase 3, ¿qué significa y en caso dado cuándo podría empezar? El fase 3 se va a desprender solamente que aquella situación del canal pandémico si se empiece a disparar, entonces es cuando ya va a entrar un conjunto de acciones que son más complejas dentro de las actividades de los enfermos. Todo esto va a depender de la cantidad de contagios. Va a depender de los contagiados y de las mortalidades que puedan existir. Entonces, por ejemplo, Italia tiene fase 4, entonces Italia-España tiene fase 4, donde ya verdaderamente son acciones que ni siquiera pueden velar a los cadáveres en este caso, o sea, se retiran totalmente. Son acciones que van a ir creciendo conforme las acciones de la sociedad no lo implican. Entonces, es un conjunto de acciones, de complejidades que van a ir enfocándose sino por ejemplo ahorita la situación de la fase 4, pues entonces si ahorita tenemos una situación de una cuarentena, en la situación de estar en su casa, pues una fase 3, una fase 4, pues obviamente va a generar muchas más acciones hasta de resguardo más en sus casas.
Esto es, estamos en el momento de evitar que lleguemos a esa fase 3. Así es, estamos en una, obviamente se ha dicho por Subsecretaría de Salud a nivel federal, que estamos muy a tiempo de poder nosotros tomar acciones precisamente para que esto no se vaya a contagiar. La base principal de esto, y nos lo hacen mucho en énfasis, es quédate en tu casa. Aquí la enseñanza clara es lo siguiente también, y le decía ese doctor, ya otros países están en 2 niveles más adelante que nosotros. Grave totalmente la situación. Es más compleja. Nosotros estamos en el momento de evitar que eso pase. Así es. Entonces, tenemos que hacer conciencia de esta situación, esperar ya la situación de que nos den las indicaciones, porque mucha gente cree que estas indicaciones son nomás locatarias, o sea, que pueden ser nada más por esta, ¿no? Es una situación a nivel federal, a nivel que precisamente por acciones mundiales se ha dado esas indicaciones para poder hacer esas acciones. No es algo que realmente sea porque un estado se le antojó o alguna situación. No. Es una acción que se tiene que hacer, que viene a nivel mundial. Que además, pues lo que pasa en alguna parte del mundo algún día nos va a repercutir. Digo, así es. México no es un país aislado, evidentemente hay contacto con todo el mundo, con todas las naciones. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Ningún trabajo nos cuesta modificar conductas una vez que esto se controle, pero ahorita sé que es pesado para muchos, para cantidad enorme de personas nos es muy complicado esto, pero si hacemos esta suma de esfuerzos sociales, lograremos el objetivo de evitar que esto pase a otra fase. Sí, y nosotros desafortunadamente, cuando nosotros hacemos la investigación y hacemos las carpetas de investigación en base a los contactos de las personas que se han presentado en alguna situación con este tipo de problema, pues obviamente es una complejidad muy grande la situación. Entonces hacemos nosotros nuestros canales de investigación sobre los contactos que se puedan tener, es muy complejo y realmente sabemos que el riesgo está en todos lados. Finalmente, lo mejor del mundo en este momento es prevenir. Prevenir lo más importante, quedarse en su casa, y en su casa también utilizar sus medidas higiénico en el aspecto social. Qué bueno que lo tocas. Para la audiencia, que finalmente luego hemos platicado mucho el asunto de las medidas sociales. Sí. Medidas personales y familiares. Las medidas personales, pues obviamente, lo más importante es el lavado de manos. El cubrebocas mucha gente lo trae, pero el cubrebocas cuando tú estás solo de algunas situaciones no es un medio de contagio que tú puedas tener. O sea, sabemos que es por personas, por ejemplo, al no tener la distancia al hablar, ¿no? Si tú vas en tu vehículo y te pones un cubrebocas, no tiene absoluta nada, porque no tienes ningún contacto con otras personas. Pero si, por ejemplo, en el caso de los servidores de la salud, los médicos que estamos atendiendo a veces personas con vías respiratorias, infinidades, entonces sí nos ponemos un cubrebocas porque tratamos muchos problemas de vías respiratorias. Pero si a veces no tratamos problemas de vías respiratorias por alguna índole, las medidas que tenemos que hacer, pues el lavado de manos frecuentemente, el aseo de los lugares más que podemos nosotros tener más contacto. Por ejemplo, ¿cuáles son los contactos? También nuestros zapatos, cuando nosotros expulsamos las gotas de flux que caen al piso, pues obviamente, exactamente, entonces muchas veces, muchos hogares que nos hemos encontrado al hacer las visitas, encontramos trapos o pañoletas en el piso con cloro precisamente para cuando pasa. De hecho, la cultura, en algunas nos hemos fijado que en alguna cultura japonesa, los orientales, sí, así es. Al entrar a tu casa te quitan los zapatos y entras descalzo. Sí. Precisamente lo hacen por una cultura social, pero también por aseo y por higiene de ellos mismos que ya lo tienen acostumbrado dentro de la ideología social. Y que hoy es por este tema, pero que nos puede proteger de muchas otras circunstancias, claro, ¿no? Así es. Entonces, pues nosotros estamos haciendo nuestras pruebas que realmente diciéndole las recomendaciones a nuestra gente, cuídense mucho en esa parte. Más que nada el aseo, y tampoco no es para alertarnos ni para poder asustarnos, claro que no, o sea, no es asustarnos, sino tomar la medida y la conciencia para verdaderamente hacer las cosas pues que hacemos en la sociedad, ¿bien? Que finalmente es lo que deberíamos hacer, ¿no? Claro. Ahora, finalmente también el tema de cuando uno mismo, cuando un pariente, cuando una persona en el centro de trabajo o algún conocido, hay una circunstancia de salud, no hay como mejor acudir al médico. Acudir al médico. No automedicarse. Exactamente. No automedicarse, acudir al médico y el médico va a determinar si hay alguna causal verdaderamente que pueda determinarse. No todo problema respiratorio podemos considerarlo realmente que ya es una complejidad. Ahorita la definición operacional dice, todo problema respiratorio que lo encuentra lo comentamos como caso sospechoso, sí,
pero las evoluciones de las enfermedades van a variar muchas veces de la persona, van a variar de las enfermedades y de los factores externos que puedan incluir en eso. Esto es, se puede considerar sospechoso por un rasgo estadístico y por prevención. Exactamente. Normal, pero se le dará el curso correspondiente y finalmente la persona tendrá la atención de Exactamente. Nosotros estamos haciendo las pruebas el 10% en cuestión. En hospitales sí están haciendo un poquito más estrictos en esa prueba, pero nosotros a nivel jurisdiccional estamos sacando solamente aquellas, más o menos un porcentaje al 10%, pero en la situación de personas que sí verdaderamente estamos enfocados a casos que verdaderamente estos sí los vamos a realizar. Otros son monitor en su casa, se les da monitor en su casa. Algunas personas nos han hablado y nos han dicho, quiero que me hagan la prueba COVID. No se hace la prueba COVID solamente que haya determinantes y factores que se vayan complicando en algunas situaciones. La única situación donde hacemos nosotros pruebas es la jurisdicción sanitaria y los hospitales, son los únicos, no están en el mercado, porque está avalado por laboratorios estatales del INDRE también a nivel federal. Correcto. Esto es, finalmente, confiar en que hay un trabajo correcto por parte de las autoridades correspondientes. Aquí, concretamente, en el caso de nosotros, la jurisdicción sanitaria, que tiene 21 municipios a su cargo, estricta conexión con los municipios, medidas de prevención por parte de la gente, sumarse a este gran esfuerzo y juntos lograremos que esto no pase más. Así es, vamos a salir de esta precisamente, pero gracias también a la sociedad y a los ciudadanos. Esto va a depender mucho de que salgamos de todo eso. Entre más hagan caso la gente de las indicaciones que se les están dando, menos vamos a tener complejidades de la sociedad. Si no hacen caso a alguna situación, esto puede repercutir en algunas situaciones más serias. Muchas veces dice esto no existe, esto no, pero pues desgraciadamente es un arma, es un virus que no lo vemos, que realmente si lo quisiéramos ver, pues nosotros haríamos qué podemos hacer, ¿verdad? Pero sin embargo no lo podemos ver, entonces no estamos en una situación de poder determinar que realmente la sintomatología y la sindromatología que se va presentando dentro de los pacientes es muy específica para cada uno. Perfecto. Doctor Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, al doctor Pavel García por el apoyo para contar con la presencia aquí del doctor Pablo Andrade, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria número 2. Muchísimas gracias por acompañarnos. IFC Televisión en su espacio, el programa La Entrevista en tu espacio. Seguiremos puntualmente este tema de salud pública para que la población cada día se sienta más segura, más confiada. Vamos por buen camino, sigamos en ese esfuerzo. Muchísimas gracias a todos. La entrevista IFC Televisión a sus órdenes.